Es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Alimentando tu fe, programa donde aprendes a ver lo invisible, creer lo increíble y alcanzar lo imposible. Saludos con todo el amor del mundo, mis amados hermanos. Qué bueno saber que nos siguen a través de Unción 97 Radio. Los realizadores del programa Alimentando tu Fe les damos la bienvenida y les invitamos a quedarse hasta el final con la seguridad de que Dios también nos hablará a través de esta señal de radio. La pasada semana dejamos puntos suspensivos en el programa porque iniciamos hablando de la Semana de la Gran Pasión de Jesús, refiriendo hechos como la entrada triunfal del Maestro a Jerusalén, la última cena con sus discípulos y la crucifixión. Pero hoy cerramos el tema con ese día glorioso de resurrección. Acompáñanos. Si alguien te ha hecho creer que vives en un valle de sombras y que habitas a la orilla del abismo, déjame decirte que no siempre estarás en el mismo lugar. Dios permite la prueba, pero también provee el consuelo y da la salida. Acércate a Dios. Él será siempre tu mejor respuesta. Escúchame lo que voy a decirte, solo serán minutos y tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. Hace 2000 años fue crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas: ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento.
fue Lily Goodman con la canción Iglesia. Y hoy yo quise comenzar musicalmente el programa con este tema porque en estos días he pensado mucho en ese sufrir de Jesús en la cruz y me pregunto si nosotros como iglesia estamos realmente siendo coherentes en nuestro actuar con ese sacrificio del Maestro. Recreando nuestra realidad. Con ustedes, La Crónica. No sé en tu país cómo han estado viviendo la Semana Santa. En el mío es el segundo año consecutivo que para esta fecha los templos están cerrados por causa de una pandemia y no se puede hacer una celebración congregacional. Pero he tomado de eso la mejor parte, porque en estos días me he permitido estar más en intimidad con mi padre y he quedado en silencio para escucharle hablar. Esta semana yo no le he pedido nada. Solo he dejado que me hable a mi vida a través de su palabra y le he dado gracias por su amor incomparable. Pero he reflexionado porque cada uno de estos días importantes de esta semana Él ha quebrantado mi espíritu y me ha dejado clara una sensación de culpabilidad porque todavía no entendemos del todo lo que realmente fue su sacrificio. En otro tiempo todos los templos hubieran estado abiertos para una multitudinaria celebración, comenzando por el Domingo de Ramos, pero esta vez no pudo ser. Yo imaginaba, por ejemplo, a los niños cortando las ramas en un jardín para echarlas al piso, mientras un adulto representando a Jesús entraba en la casa. Imaginaba a los jóvenes llevando a escena la pieza dramática del Calvario, o a los hombres y mujeres trayendo a todo el pueblo la representación de una tumba que para sorpresa de todos un día quedó vacía. Entonces me dije, como aquel día de entrada triunfal en Jerusalén, Jesús sigue queriendo entrar en nuestra vida. Como aquella última cena, Jesús quiere comer con nosotros. Como en aquel día en que se oscureció la tierra, el Padre llora por ti y por mí. Como en esa mañana de resurrección, Cristo te da otra vez la esperanza. No importa que hubiese piedras, lanzas, espinas, clavos. Pese a todo el dolor, Jesús ascendió al Padre para cambiar la historia de la humanidad. Y eso es lo que quiero que entendamos. Ahora una pandemia cierra las puertas de los templos y nos toca tratar de conquistar el gozo de otra manera. Pero más que una enfermedad, esta circunstancia nos ha permitido disipar nuestra realidad cotidiana y, por supuesto, entregarnos más al Padre. Nos dice que Jesús sigue siendo la medicina a las almas enfermas de odio, a los corazones rotos, a los pensamientos cautivos. Cuando entendamos eso, entonces entendimos su muerte y su resurrección. Algunos pensaban que todo había acabado, a las redes a pescar. El cuerpo del maestro en una cueva fue a parar. Un monte y 3 cruces de testigos quedaron. Las mujeres con sus lágrimas, la tierra enjugaron. Pasaron y mujeres llegaron para ungir a su Señor. La piedra movida, la tumba vacía y un ángel descendió. Les dijo ya no teman, sé que quieren ver a Jesús. ¿Por qué? Porque buscáis en los muertos a quien vive hoy. Resucitó.
amigos estaban reunidos sin saber qué hacer. Era conocida la palabra oída de que el Cristo iba a volver. Sin embargo no entendieron, la promesa se olvidó. La palabra no era carne en su corazón. Hablando de todas las cosas pasadas, les llegaron a proclamar: el Rey está vivo, ¿cómo es posible? Llenos de incredulidad, Jesús llegó con ellos, diciendo: mi paz os doy. Mirad mis manos, mirad mis pies, yo mismo soy. Resucitó, resucitó. No está en una cruz clavado, ni en una tumba sepultado. Resucitó, resucitó. No está en una cruz clavado, ni en una tumba sepultado. Resucitó. No está en una cruz clavado, ni en una tumba sepultado. Él ha vencido la muerte, el Maestro vive hoy, vive hoy. Vive, Él vive hoy, en mí, oh sí, y ahora está sentado en la diestra del Señor. Él intercede por ti, por mí, por nuestra victoria. Aleluya, a Jesús nuestro Dios, nuestro No salimos al aire para decirte lo que quieres oír, sino para traerte lo que tu alma necesita. Un mensaje cristocéntrico nos caracteriza. Entonces, no lo dudes, sintonízanos cada semana. Criterios para llevarte a la reflexión. El comentario de hoy. ¿Qué significa para ti la resurrección de Jesús? Porque según tu respuesta estará cimentada tu vida cristiana, el grado y fortaleza de tu fe, orden de prioridades, tu nivel de comunión y aún más, tu destino final. Jesús dijo una vez en la sinagoga: esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Esta debe ser nuestra confianza, que así como Él resucitó al tercer día, nos resucitará para que vivamos en su presencia. Nosotros recibimos la promesa del Padre y poder, por cuanto el Espíritu Santo vino sobre nosotros, a fin de que testifiquemos a Cristo resucitado. Pero ¿cómo predicaremos y testificaremos lo que muchas veces nos resulta increíble? Aún siendo justificados por la fe, teniendo paz para con Dios y acceso a esta gracia por medio de Jesús, todavía existen cristianos como los corintios, que creen que los muertos no resucitan. Pero le digo algo: si estos no resucitan, tampoco Cristo resucitó y venció la muerte. Entonces, nuestra fe no tiene sentido. Tampoco nuestra predicación. Seríamos testigos falsos de Dios y, como si fuera poco, permaneceríamos en pecado. Pero el hecho es que sí, Cristo resucitó de los muertos y recibió su mayor autoridad. Nos abrió un futuro de gloria, trayendo gozo y victoria a nuestras vidas. Él fue la primicia de los que murieron y por Él todos seremos vivificados. Lo cierto es que la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. A veces somos como Tomás, necesitamos una prueba visible y tangible, pero el Señor hoy te invita a comprobar la realidad, y si lo haces, de seguro tus dudas desaparecerán y se tornarán en fe, una fe tan grande y tan fuerte que podrás librar batallas y apagar los dardos de fuego del maligno.
Cree firmemente en que Dios levantó a Jesús de los muertos, lo liberó de los lazos de la muerte y fue exaltado por la diestra del Padre. Mantente firme y constante, siempre creciendo en la obra del Señor. Anímate con estas palabras, porque la resurrección de Jesús es uno de los pilares fundamentales de la vida cristiana. Por medio de esta fe firme e inamovible, somos protegidos por el poder de Dios y tenemos una herencia reservada en los cielos, una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Diana Fonseca, el comentario de hoy. Criterios para llevarte a la reflexión. El comentario de hoy. Gracias a Diana Fonseca por el comentario de hoy. Quiero ahora leerte una ilustración muy simpática, pero muy reveladora. Mira, dice esta fabulación que un día, mientras caminaba por la carretera de la vida, un hombre entró en una tienda donde se expendían sentimientos y motivaciones. Aquella se llamaba la tienda del cielo. Dice la historia que se detuvo frente a una puerta y de repente muchos ángeles le invitaron a pasar. Él preguntó, ¿qué puedo comprar aquí? El cajero, un ser de aspecto brillante y santo, le dijo, hijo mío, compra lo que quieras, y si quieres llevar mucho y hoy no te cabe en el canasto, entonces regresa mañana y carga el resto. Ahí están los estantes llenos para ti. El hombre se acercó a uno de los más grandes estantes que había y allí pudo comprar abundancia de amor y paciencia. Más adelante tomó la comprensión porque entendió que la necesitaría ante toda persona. En otro estante colgaban la sabiduría y la fe, las cuales también echó en su canasto, pero no dejó de tomar el Espíritu Santo que estaba por todas partes. Se detuvo para comprar fuerza y coraje porque en la carretera de la vida ambas son muy necesarias. Y casi a la salida quiso incorporar gracia y bendición. Pero antes de acercarse a la caja, el hombre recibió una seña indicando que llevara también la salvación. Y así lo hizo porque era lo esencial para completar la compra. Se acercó al cajero y le preguntó, ¿cuánto le debo? El cajero sonrió y contestó, aquí todo es gratis. ¿Pero gratis?, preguntó intrigado el cliente. Sí, porque ya Jesús pagó la deuda por ti. Le dijo aquel ser especial, también con una sonrisa en los labios. Pero, ¿por qué?, volvió a preguntar el hombre. Porque murió para salvarte y resucitó para bendecirte. ¿Crees en eso? Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar mi mayor enemigo y mirarlo en ti. Yo creo en tu resurrección, porque tengo paz en mi corazón, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque soy feliz junto a ti, porque me amas tanto que hasta moriste por mí. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo que tú, Señor, vivirás en mí. Yo creo que tú, Señor, vencerás en mí. Yo creo que tú, Señor, morarás en mí para siempre, Señor. Yo creo en tu resurrección, porque ni el dolor ni mi propio error, ninguna angustia podrá separarme de tu amor. Yo creo en tu resurrección, porque todo lo puedo con tu amor, porque sé que cuidas de mi vida mejor que yo. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección,
resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en la fuerza de tu vida. Creo que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó más tu gracia. Creo en la fuerza de tu pequeña semilla en nuestro corazón, que da el 100%. Creo que vives en nosotros. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Palabra viva y eficaz. Llega el mensaje de hoy. Saludos hermanos y amigos que nos escuchan en esta hora. Hoy quiero hablarles de uno de los acontecimientos más importantes de la historia. Para mí hay dos acontecimientos sumamente importantes que son el nacimiento de Jesús y la resurrección de Cristo. Hoy quiero hablarles de la resurrección de Cristo. Que el apóstol Pablo le vio una gran importancia a esta resurrección, a tal punto que le dedica todo un capítulo, el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, se lo dedica completo a la resurrección. Y es sumamente importante porque en este capítulo él dice que si no creemos en la resurrección, que si Cristo no resucitó de entre los muertos, vana es nuestra fe. De modo que quiero que veamos en este capítulo 15 de la primera carta a los Corintios algunas cosas de las cuales el apóstol Pablo expresa acerca de la resurrección. Y lo primero que vemos es que el apóstol Pablo afirma y cree en la resurrección. Al punto, es importante que creamos en la resurrección. Una vez estuve visitando una persona que estaba enferma, había estado pasando por dengue, y en medio de la conversación esta persona me dice: pastor, yo creo en la sanidad divina, yo creo que Dios sana a los enfermos, lo que no creo es eso de que Jesús haya resucitado de entre los muertos. Y entonces recuerdo que le dije: mira, es preferible que no creas en la sanidad divina y sí creas en la resurrección, porque la médula espinal del cristianismo es la resurrección de Jesús de entre los muertos. Porque si no creemos que Jesús resucitó, vana es nuestra fe. Y es por eso que el apóstol Pablo, en el capítulo 15 a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, habla acerca de la resurrección y le da importancia. Y en el versículo 5, por ejemplo, en el 4 y el 5 dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. De modo que la resurrección de Jesús ya había sido profetizada. Cuando leemos los evangelios nos damos cuenta que en varias ocasiones Jesús le dijo a sus discípulos que iba a resucitar, que era necesario que muriera, pero que iba a resucitar. Que sus discípulos no lo hayan entendido es otra cosa, pero él se los dijo que él resucitaría al tercer día. La señal de Jonás le sería dada a ese pueblo, que derribaré este templo y en 3 días lo edificaré. Muchas señales. Incluso
Se lo dijo muy por lo claro. Ahora, dice en el versículo 5, y apareció a Cefas. De modo que no fue que se haya dicho que se haya cumplido la profecía y punto, sino que se cumplió la profecía, Jesús resucitó de entre los muertos, pero no solamente esto, sino que después de haber resucitado, se le apareció a Cefas primeramente, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, dice Pablo, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y esta es la primera prueba que da el apóstol Pablo de la resurrección de Jesús, que se le apareció a Cefas, se le apareció a los discípulos, se le apareció como a 500 personas, se le apareció a Jacobo, y por último se le aparece a él, dice el apóstol Pablo. De modo que, o puede que alguno no crea que Jesús haya resucitado, pero ¿qué vamos a hacer con el testimonio de estos a los cuales Jesús se le apareció después de la resurrección? Hombres, discípulos, apóstoles que estuvieron dispuestos a morir por causa de la resurrección de Jesús. ¿Alguien estaría dispuesto a morir por una mentira? El nacimiento de Jesús y la resurrección. Estarían locos, tanta gente. Que son puede que alguien en un momento determinado, si hubiera sido uno solo, la gente tal vez diga, está loco, eso es una locura de él, pero a 500 personas. Para mí hay dos acontecimientos sumamente, a los 12 más importantes de la historia. Y esa es la primera prueba que el apóstol Pablo da aquí en este capítulo, de que Jesús resucitó. Se le apareció a sus discípulos. Y es una prueba irrefutable. Luego, en el versículo 12 dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Algunos estaban predicando que Jesús resucitaba, pero no predicaban la resurrección de los muertos. Y el apóstol Pablo dice, si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación. Porque lo fundamental, y es lo que nos distingue de las otras religiones falsas y paganas, es que nuestro Cristo ha resucitado. Los seguidores de otros falsos dioses van todos los años a su tumba, a la tumba de Mahoma, a la tumba de Budas, etc. Pero nosotros, si vamos a la tumba de Jesús, no es para ver los restos de Jesús, como los seguidores de Mahoma y de Budas y de todas estas falsas doctrinas, van a su tumba a ver los restos de sus dioses, de sus líderes. Pero nosotros no vamos a la tumba a ver los restos de Jesús, porque allí no están. Vamos a ver una tumba vacía que nos dice de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una tumba que cuando usted entra, aleluya, desde el primer momento te está diciendo, no está aquí, ha resucitado. Pero si decimos que no resucitó, entonces ¿para qué predicamos la resurrección? Si no creemos en la resurrección de los muertos, ¿para qué predicamos entonces la resurrección? Está diciendo el apóstol Pablo. De modo que hay que predicar la resurrección de Jesús, porque si no creemos que Jesús resucitó de entre los muertos, vana es nuestra fe. ¿En qué vamos a sustentar la fe?
si no es en la resurrección de Jesús y la resurrección de entre los muertos? Esa es nuestra fe. Luego en el 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Fíjese el razonamiento del apóstol Pablo. Si Cristo no resucitó, aún estamos en nuestros pecados. Porque cuando vamos a la ley, toda la ley ceremonial de ofrecer un cordero sin defecto, todo apuntaba hacia ¿qué? Hacia el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Porque sin derramamiento de sangre no habría ¿qué? Perdón de pecado. De modo que está diciendo el apóstol Pablo, si Cristo no derramó su sangre allí en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, si eso no ocurrió, entonces todavía estamos en pecado. Habría que continuar, había que haber continuado entonces con los sacrificios del Antiguo Testamento, de la ley. Había que haber continuado entonces trayendo corderos, trayendo palomitas, trayendo becerros, ofreciendo sacrificios año tras año del sacerdote, del sumo sacerdote, para cubrir los pecados de la nación. Pero ya eso no ocurría. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó de entre los muertos y eso trae perdón de pecados. Él fue el sacrificio perfecto. Y allí, cuando Él muere, derramando su sangre, la sangre del nuevo pacto, aleluya, Él pagó por todos nuestros pecados. Y cuando sale de la tumba, aleluya, está venciendo a nuestro peor enemigo, la muerte. Él es el vencedor. Él venció la muerte para traer a nosotros vida y vida en abundancia. Y si no resucitó de entre los muertos, dice el apóstol Pablo, también los que durmieron en Cristo perecieron. También están muertos. Porque ¿en qué iban a sustentar que podían tener vida? Ahora dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Precisamente creemos en la resurrección de los muertos porque Jesús se levantó de entre los muertos. Creemos en ese hecho, aleluya, porque Él fue primicias. Él fue el primero. Bendito sea el nombre del Señor. Y no es que a veces la gente dice, no, pero lo crucificaron. No es que Él lo hayan crucificado obligado. Él fue a la cruz voluntariamente. Él fue a la cruz voluntariamente. Él dijo, yo no es que nadie me quita la vida, yo mismo la doy. Pero también dice ahí, y la vuelvo a tomar. Él dio su vida, pero también Él la tomó. Él resucitó de entre los muertos. ¿Para qué? Para darnos esperanza a nosotros. Para, aleluya, fortalecer y ser esta la resurrección de entre los muertos, una columna, un baluarte en la fe cristiana. Por eso es que tenemos que creer en esa resurrección y tenemos que predicarla. Que la gente no entiende, que la gente es difícil, no importa, aleluya. Cuando las personas se encuentran con Cristo, entonces podrán entender la resurrección. Y Él es la primicia. Y dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. La muerte entró por Adán. Y después que Adán y Eva pecan, el mundo estuvo sumergido en el pecado y en la muerte. Pero Cristo vino, aleluya, para cambiar la historia. Cristo vino para que como mismo la muerte había entrado por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Él es la primicia. Él resucitó de entre los muertos. Y nosotros también vamos a resucitar de entre los muertos.
Y entonces en el versículo 32 dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Ahora la pregunta es, y es lo que está diciendo el apóstol, si Cristo no resucitó entre los muertos, ¿de qué me aprovecha haberme abstenido de tantas cosas? ¿De qué me aprovecha llevar una vida moral? ¿De qué me aprovecha llevar una vida de restricciones en muchas ocasiones, tratando de agradar a Dios? ¿Para qué voy a agradar a Dios si Cristo no resucitó entre los muertos? ¿Para qué? Póngase a pensar lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si vamos a morir, si no va a pasar después de la muerte, entonces los ateos tendrían la razón. Después de la muerte no pasa más nada. Después de la muerte nos hacemos polvo, según los ateos, y la palabra de Dios, ya quedamos ahí, nadie va a resucitar. Entonces, si Cristo no resucitó, ¿eso es verdad? No, porque no habría diferencia. Y entonces en el 36 dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Alabado sea Cristo. Porque tal vez algunos han preguntado, bueno, ¿y por qué tuvo que morir? ¿No podía Dios traer la vida sin necesidad de sacrificar a Jesús? Primero, Dios necesitaba que alguien pagara por los pecados, porque la paga del pecado es muerte. En el Antiguo Testamento, bajo la ley, el sacrificio del cordero era el que cumplía esta función. Ya con Cristo, el pecado, el cordero perfecto de Dios, el cordero perfecto de Dios, aleluya, muere de una vez y para siempre. Nuestros pecados son perdonados. Ahora, alguien tenía que morir. ¿Quién fue? Cristo. Porque alguien debía de pagar. Y esto lo vemos clarito. Nosotros, por ser pecadores, merecíamos la muerte. La paga del pecado es muerte. Eso se ve claro en Barrabás. Cuando Poncio Pilato trata de librar a Jesús, dice, ¿a quién quiere que le suelte? A Barrabás, a este que es un sedicioso, que es un agitador, un asesino, o a Jesús el justo. Y entonces, cuando usted se pone a analizar eso, el que debía de morir en la cruz en aquel entonces, en aquel momento, era Barrabás, porque era el que tenía una condena, tenía una causa, había pecado, había cometido delito, pero Jesús no tenía delito. ¿Pero quién ocupó el lugar de Barrabás? Jesús. Él ocupó el lugar de Barrabás. Él ocupó nuestro lugar. Y es por eso que Él muere allí en la cruz del Calvario. Y el apóstol Pablo está hablando de la semilla y está diciendo, lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Y entonces dice, así también es la resurrección de los muertos. En el versículo 42, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Alabado sea Cristo. Y así va a ser hasta que Cristo venga. Vamos a morir, pero también vamos a resucitar. ¿Por qué? Porque Cristo murió también y Cristo resucitó. Y nosotros vamos a morir, como dice el apóstol Pablo, vamos a sembrar en corrupción, pero cuando resucitemos, ¿cómo? Será en incorrupción. Se siembra en deshonra y vamos a resucitar en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. De modo que
cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, en el versículo 54, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Alabado sea Cristo. Él venció la muerte y es por eso que nos hace más que vencedores. Porque Él venció la muerte, aleluya, y después que obtuvo la victoria, después que Cristo obtuvo la victoria sobre la muerte, ¿qué hizo? Nos las entregó a nosotros, nos las dio a nosotros. Y es por eso que el apóstol Pablo dice: somos más que vencedores. Porque ¿qué hicimos nosotros para vencer al pecado? ¿Qué hicimos nosotros para vencer a la muerte? Lo único que podemos hacer es creer en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, tener una fe en ese sacrificio, porque somos salvos por gracia. Alabado sea Cristo. Y cuando creemos en ese sacrificio, cuando creemos en lo que Jesús hizo por nuestras vidas, aleluya, entonces Él nos está entregando esa victoria gloriosa, esa victoria extraordinaria sobre el pecado y sobre la muerte. Y vamos a morir tal vez si Cristo no viene antes, pero también vamos a resucitar, aleluya, para vida y vida en abundancia. Y termina el apóstol diciendo: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha dado la victoria. Amados hermanos, hay que creer en la resurrección. Él resucitó de entre los muertos, porque es fundamental. Si no lo creemos, vana nuestra fe. Ahora, en mi experiencia, el mayor testimonio, la mayor prueba de la resurrección de Jesús es la que dice el apóstol Pablo, y por último se me apareció a mí como un abortivo. Cristo sigue apareciéndose a las vidas hoy en día. Cristo se te puede aparecer a ti, amado amigo, que nos estás escuchando en esta hora. Y cuando Cristo se aparece, aleluya, cuando usted tiene un encuentro con Cristo, cuando Cristo toca tu corazón, cuando Cristo, aleluya, se te revela, bendito sea el nombre del Señor, entonces podrás entender y podrás comprender que la resurrección es real. La resurrección es real. Y ese encuentro con Cristo, aleluya, es fundamental porque toda alma que se encuentra con Cristo, aleluya, su vida nunca más será la misma. Amigo, necesitas encontrarte con Cristo. Tú que no crees en la resurrección, necesitas encontrarte con Cristo. Cuando Cristo se revela a tu vida, entonces podrás entender ese sacrificio en la cruz del Calvario y esa victoria gloriosa que Él nos ha dado, aleluya, al resucitar de entre los muertos, para gloria y honra de su nombre. Tú puedes venir a los pies de Cristo, tener un encuentro con Cristo, y entonces podrás entender la resurrección de entre los muertos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, hoy, dándote gracias porque tu Hijo amado Jesús resucitó de entre los muertos y fue primicia de la resurrección de entre los muertos. Y por esa resurrección es que nosotros hoy podemos resucitar y creer en la resurrección. Es por eso que nosotros hoy tenemos la seguridad, la certeza de que resucitaremos de entre los muertos en el día glorioso que suena la trompeta. Gracias, Dios. Gracias porque tú nos diste esta victoria extraordinaria, esta victoria gloriosa. Llenaste nuestros corazones, llenaste nuestras almas, nuestras vidas, y podemos confiar en ti, Señor. Y sabemos que pronto te veremos para gloria y honra de su nombre. Gracias porque este sacrificio ya en la cruz del Calvario y esta resurrección de entre los muertos no solamente nos ha dado vida, sino que también trae sanidad a nuestros cuerpos, trae paz, trae gozo, trae consuelo y fortaleza. Mira aquellos que están enfermos, en el nombre de Jesús, ahora te pido, Señor, que tú extiendas tu mano de sanidad sobre los que están enfermos y toda enfermedad, toda dolencia, la echamos fuera en el nombre de Jesús y te pedimos, Señor, que tú vengas con milagros, con señales, con prodigios. Queremos ver tus maravillas, Señor. Amado hermano, amado amigo que estás enfermo,
Pon tu mano donde tienes la enfermedad, levanta la otra y dile, Señor, aquí estoy. Creo en ti. Y sé que tú, aleluya, allí por tu sacrificio, tu sangre derramada allí en la cruz del Calvario, tú has hecho provisión de sanidad para mi cuerpo. Y creo en esa sanidad. Aleluya, sé sano ahora, en el nombre de Jesús. Extiende tu mano de sanidad, Dios, sobre él ahora. Arranca toda enfermedad, arranca toda dolencia, seca el cáncer, destruye los cálculos, Señor. Oh Padre, los órganos afectados, restáuralos, Dios. Queremos ver tu obra, Señor. Queremos ver tus maravillas. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás obrando en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Listos? Cante con nosotros. Vive, Él vive, por siempre reinará. Fuerte. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Si Él vive en tu corazón, yo quiero que todos juntos aplaudamos así y vamos a danzar. El vencedor, Él te derrotó, Él te derrotó, consumió el temor, Él resucitó, brilla como el sol, consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Así. Aleluya, aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, aleluya. Vamos a verles. Él resucitó, Él resucitó, brilla como el sol, brilla como el sol, consumió el temor, consume el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Aleluya, aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado, vive, Él vive, por siempre reinará. Él vive. Vive, Él vive, mi Cristo vive, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Me hizo vencedor, más que El mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy. El mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy. El mismo poder, el enemigo derrotó. El mismo poder, el que en mí vive. Él vive, por siempre reinará. sí. Vive, Él vive, mi Cristo vive.
¿Quieres que tus miedos se mueran de hambre? Entonces alimenta tu fe. Somos un espacio radial para acompañarte en tu crecimiento espiritual. Cierro recapitulándote uno de los textos más lindos y reveladores del propósito de Dios para nuestra vida. Dice en Mateo capítulo 27, versos 5 y 7. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Pero no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Qué tremenda gloria la del Señor para con nosotros. Darnos a ese Hijo resucitado para que nos traiga un mensaje de esperanza.
Así ya cerramos por hoy nuestro programa. Ha sido un placer haber compartido contigo 2 sábados consecutivos hablándote de la gran pasión de Jesús. Esos últimos días de la vida pública del Maestro que tanto motivaron en su tiempo, pero que tanto van a motivar a las próximas generaciones. Nos toca a nosotros revelar esa gran verdad al mundo. Es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Alimentando tu fe, programa donde aprendes a ver lo invisible, creer lo increíble y alcanzar lo imposible. Ya cerramos el programa. Nos despedimos hoy de la realización el reverendo Orímar Falcón y Diana Fonseca. David Adames en la grabación y edición. Yo soy Katiuska León, que te estaré esperando la próxima semana. Hasta entonces, Dios te bendiga.